Mi relación con la universidad es haber sido el primer empleado. Empecé como no docente y terminé como docente. Se creó en 1972 por ley nacional y en 1974 comienza la Organización para el Desarrollo de las Carreras, en 1975 entra ya. Se hizo en el Teatro Catamarca la apertura de los cursos. Y ahí estuvo prácticamente casi todo el gabinete nacional con el gobernador Hugo Moll, que fue el gobernador constitucional desde ese momento. Recién la universidad comienza su actividad académica durante el rectorado del doctor Francisco Edmundo Chara. Al principio fue muy difícil porque no teníamos el espacio físico, se ocupaba en algunas cátedras acá el aula magna. Era una novedad para Catamarca, recién se fundaba, recién comenzaba a trabajar, entonces tenía muchos alumnos, pero no tenía una infraestructura en la universidad. En aquel momento en agronomía se inscribieron 360 alumnos, digamos, de diversas edades. Hoy en general los ingresantes son chicos que salen de los secundarios, son gente jóvenes, pero esa masa que había estado relegada y que no había tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, fueron muchos los ingresantes del año 74. Entonces me inscribo y demás, y comienzo con muchas expectativas, y éramos cerca de 200 los inscriptos. Porque esas cosas del destino tuve la matrícula número 1 de la Facultad de Ciencias Económicas. La número 1 en una cantidad muy grande de inscriptos ese año, porque era el primer año y muchísima gente mayor que nosotros en esa época, que no había podido irse a estudiar afuera, en otras provincias, se inscribió para empezar. Y teníamos gente de todas las edades. No me acuerdo el número, pero era 400, 500 personas. Tenía lo que era la escuela normal y sus espacios, y después cada departamento en ese entonces buscaba lugares en donde desarrollar las clases. Se daba clase en la industrial, en el seminario. De hecho, yo cursé algunas materias en el seminario. Había gente que estaba parada, porque éramos tantos. También estábamos funcionando en lo que le llamábamos las catacumbas de lo que era la escuela normal, que eran unos sótanos abajo, que ahora están todos habilitados, pero era como entrar en una catacumba en ese momento. También dábamos clases ahí. Terminamos en un aula, en un salón, acá en la Ayacucho y Prado, justo en la esquina. No me olvidaré nunca esos días de invierno crudo, con techo de zinc, en la que nos caía el agua, ¿no es cierto? Experiencias, yo creo que nadie las ha vivido, solamente lo hemos vivido 30 y tantas personas que éramos las que ya íbamos a tercer año. Y comenzó todo un proceso para rescatar los pabellones anexos a la escuela normal que estaban construidos hasta los dinteles. Pasábamos, digamos, las estructuras de madera y demás, teníamos que pasar por abajo para ir a las aulas porque se estaba en pleno proceso de construcción. Y ahora son el pabellón que tiene Ciencias Agrarias en la calle Maestro Quiroga y Belgrano, y también parte de los pabellones, eso está en el pabellón Virgen del Valle, dentro del predio universitario y muchos otros. Incluso por una cuestión de espacio físico, el primer cuatrimestre, las clases de matemáticas, física y demás que se dictaban en forma común para agronomía, económica, tecnología en el aula magna. Entonces se daban clases a aula llena de 500 alumnos, ¿no? El problema que se plantea, que fue una cosa de lo problemática, era conseguir profesores con títulos universitarios para que se hagan cargo de las cátedras. Vino mucha gente de afuera, de otras provincias, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires. Los primeros años de la universidad fueron todos con profesores de Córdoba, la mayoría. Algunos profesores o ayudantes ya eran de Catamarca. Entonces no toman el nombre de facultad, sino toman nombre de departamento. Para dar un ejemplo, había una materia que era análisis matemático. Entonces un profesor daba análisis matemático para todas las carreras.
y los exámenes, como eran muchos inscriptos, se tomaban, digamos, con 2 o 3 pizarrones, con grupos de profesores que tomaban los exámenes. Y obviamente todo el mundo observando, porque bueno, era como es un examen. Rápidamente se hizo en cada facultad centros de estudiantes para ir acompañando en la implementación de las carreras con las necesidades. En algún momento tuvimos un pequeño inconveniente en el año 75 por algunas discrepancias con algún sector docente y eso a nosotros nos, digamos, de alguna manera nos impulsó a hacer unas medidas de fuerza. Pasé como estudiante ese proceso de 74 y 75, en 75 hubo paro estudiantil, se cerró la facultad, el golpe de Estado. La gente que en ese momento éramos parte del centro de estudiantes, fuimos todos detenidos y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Hubo detenciones, arrestos, casualmente por el solo hecho de reclamar calidad educativa. Se comenzó a implementar en todas las universidades del país ese proyecto de cerrar universidades, cerrar carreras para achicarlas, limitar el número de alumnos, se limitó muy fuertemente el cupo de ingresantes por carreras. Miedo, tal vez sentimos después, cuando vimos lo que les pasó a muchos compañeros, pero en ese momento, la verdad nosotros consideramos que no hacíamos nada malo, que estábamos en algo correcto, era en todos lados y toda la vida, en todas las universidades hubo centros de estudiantes, cosas que después prácticamente desaparecieron. Con situación rigurosa porque había que aprobar la mitad más 1 de las materias para poder cursar el año siguiente. Ya por el 78, 77, 78 ya se había reducido un 30% la población estudiantil. Recuerden ustedes que hubo profesores que por leer a José Luis Romero, que es un autor, un sociólogo, los dejaron prescindibles, le aplicaron la 30-90, le aplicaron la ley de prescindibilidad. Una de las grandes razones del golpe militar fue contra el pensamiento latinoamericanista, el pensamiento igualitario, equitativo, que en las universidades, en los estudiantes de ese entonces, era muy fuerte. En ese momento los llamaban y les decía, ¿usted quiere la ley de prescindibilidad o la renuncia? Entonces muchos prefirieron la renuncia, otros prefirieron la ley de prescindibilidad. Mire, fue durísimo. Estaba dando clase y me vino a buscar una camioneta del ejército. Intercedió por mí en ese momento el obispado de Catamarca. Yo tenía algunos antecedentes de militancia en el catolicismo y eso me sirvió para intercedió ante el coronel Lucena y él me dijo, bueno, Reyes, yo no tengo acá nada con usted, así muy amablemente, me dice, pero usted si se va en 24 horas de Catamarca, no pasa nada, ¿no? Yo en ese momento despedí a alguien de mi familia en la terminal y lo vi que él se iba con los hijos. Miren, esa imagen me quedó grabada muy profundamente. Se iba este profesor con sus hijitos. Durante, yo creo que años, no pude hablar con mis hijos de lo que había sido ese momento, ¿no? Ellos recordaban algunos episodios. Fue cruel. Tuvieron que exiliarse. O sea, Catamarca, reitero, no fue ajena a ese proceso de fuga de intelectos. Yo creo que el amor a la universidad nos hizo, digamos, custodiarla. Más que nada la custodiábamos. La custodiábamos porque nos había costado tanto tenerla.
con la vuelta de la democracia. Alfonsín había decidido en ese momento que se apliquen los postulados de la reforma. Bueno, ahí aprendemos muchas cosas referido a lo que era la política. Ay, fue una época hermosa. La conciencia de universidad cambió sustancialmente. La universidad ha crecido.